Hola, espero que estés muy bien. En este video veremos qué es un circuito eléctrico y cómo se representa eléctricamente, el interruptor y sus estados, abierto y cerrado, las fuentes dependientes de tensión y corriente, fuentes independientes ideales, tipos de señales en corriente directa y alterna, el cortocircuito y circuito abierto, y para terminar los elementos activos y pasivos del circuito eléctrico. Presta mucha atención, modifica la velocidad, pausa y vuelve a reproducir. Iniciemos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es la interconexión de dos o más elementos eléctricos. Podemos representar un circuito eléctrico como un camino cerrado donde va a circular una corriente, por ejemplo con una pila y un bombillo, y para conectar estos dos elementos con dos conductores o cables. Se puede representar la batería y el bombillo eléctricamente como una fuente de tensión en corriente directa con este símbolo y una resistencia eléctrica que va a disipar toda la energía que le va a suministrar la batería. Podemos representar también circuitos más complejos independientemente de las aplicaciones con diferentes elementos eléctricos que pueden componer este circuito como resistencias, inductores, condensadores y demás. Esto ha sido el circuito eléctrico en un minuto. El interruptor es un elemento de circuito eléctrico que tiene dos estados, el estado 1 abierto y el estado 2 cerrado. Cuando el interruptor se cierra permite que fluya la corriente a través de él, permitiendo que haya continuidad en una variable, en este caso la corriente eléctrica desde la fuente hasta la carga. Las fuentes dependientes son aquellas fuentes que dependen de otra variable del circuito eléctrico. Se representan de la siguiente manera y las fuentes de tensión pueden depender de una tensión o una corriente de otro elemento del circuito eléctrico. Las fuentes de corriente se representan de esta manera y también pueden depender de una tensión o una corriente de otro elemento del circuito eléctrico. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de las fuentes dependientes en un circuito eléctrico. Esta fuente de tensión depende de una corriente en el circuito y esta corriente, por ejemplo, es igual a 2 amperios. Reemplazando este valor en nuestra fuente dependiente va a tener un valor de 2 multiplicado por esa corriente que es 2, así que tendríamos 4 voltios. Es una fuente de tensión que depende de una corriente en el circuito. Vamos a ver las fuentes de tensión y corriente ideales. En corriente directa DC tenemos la fuente de tensión representada como un círculo con la polaridad adentro o también una celda de baterías o batería. Para la fuente de corriente directa, un círculo con una flecha indicando la dirección de la corriente y la señal que suministran estas fuentes al circuito eléctrico. Idealmente va a mantener el mismo valor a través del tiempo, es decir, constante. Ahora vamos a ver las fuentes en corriente alterna. Se representan igual que las fuentes en corriente directa, pero se coloca la señal sinusoidal en la mitad. Tenemos la fuente que varía en función del tiempo de tensión y de corriente y la señal que suministran estas fuentes al circuito van a tener diferentes valores a lo largo del tiempo, es decir, va a variar en función del tiempo. Hay dos tipos de señales muy importantes en electricidad y es la señal en corriente directa, DC, es una señal que a través del tiempo y evaluando en cualquier punto siempre va a mantener el mismo valor, es decir, es una función constante. Y la señal en corriente alterna es una señal que a través del tiempo va a adoptar diferentes valores, es decir, va a variar en función del tiempo, tomando un valor máximo y un valor mínimo. Esta función en corriente alterna tiene un periodo dado en segundos, tiene una frecuencia dado en hertz, además tiene una magnitud que puede ser tensión y corriente en este caso, un tipo de señal sinusoidal, seno o coseno, y además va a tener un ángulo de fase en adelanto o en atraso. Podemos escribirla como la función igual a la magnitud por la señal y en el argumento de la señal la velocidad angular que se representa como 2pi por la frecuencia en radianes por segundo y un ángulo de fase. En un cortocircuito, cuando la resistencia se hace muy pequeña que tiende a cero, el producto entre la resistencia y la corriente es igual a 0 voltios. Es decir, en un cortocircuito hay una corriente circulando, pero no hay diferencia de potencial. Para el circuito abierto, cuando la resistencia tiende a valores muy grandes, el cociente entre la tensión y la resistencia es igual a 0 amperios.
En un circuito abierto hay diferencia de potencial, pero no hay una corriente circulando a través de él. Los elementos activos del circuito eléctrico son aquellos que generan energía eléctrica y los elementos pasivos son aquellos que reciben o absorben esta energía. Entre los elementos activos podemos encontrar las fuentes DC o AC de tensión y corriente, son fuentes que generalmente están entregando energía a las demás componentes del circuito eléctrico. Tenemos las fuentes de tensión en corriente directa y corriente alterna y las fuentes de corriente en corriente directa y corriente alterna. Entre los elementos pasivos, la resistencia, el inductor y el condensador son los elementos más característicos de los elementos pasivos. La resistencia, el inductor y el condensador, los tres elementos adoptando la convención pasiva de los signos. No olvides suscribirte y ver la serie completa de este curso de análisis de circuitos en corriente directa en la lista de reproducción y en el blog. Comparte, comenta si quieres y deja un me gusta si te gustó el video. Sigue el canal en las redes sociales, si tienes, es gratis.